Entonces, buenas tardes, Fundamento de Estadística 81. Explicamos la práctica 4.1 que tiene que ver con medidas de posición para datos no agrupados. Ahora vamos a ver la medida de posición, pero para datos agrupados. Ahora datos agrupados. ¿Qué hacemos? Para datos agrupados me van a dar esta tablita. ¿Qué yo debo hacer? Buscar la FA menos, frecuencia acumulada menos. Eso es acumular desde arriba hacia abajo, ¿verdad? Porque lo hemos hecho anteriormente. Sí. Acumular de arriba hacia abajo. Si a la alcancía le echo 5, ¿cuánto tiene? 5. Le agrego 3 más. 8. Le agrego 2. 10, Le agrego 9. 19. 9, 19, 24, 25, Le agrego 7. 32, 32, Le agrego 8. 32, 40. Hasta ahí. ¿Estamos claros hasta ahí? maestro. Ok. Entonces hasta ahí estamos claros. Vamos ahora a buscar las medidas de posición para datos agrupados. Voy a escribir aquí. Para datos agrupados. Agrupados por esta tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Mami, ya se va a caer. Agárralo el Para paso. datos agrupados. micrófono, por favor. Vamos a buscar el decil 8. ¿Qué pasa? Ese decil 8 tiene una fórmula parecida, pero más fácil. La fórmula para datos agrupados no lleva el +1. La otra fórmula de datos no agrupados decía K por N más 1 entre 10. La de datos agrupados dice K por N entre 10. El +1 no va. Ok. Entonces, resolviendo, ¿cuánto vale la K? 8. 8. El azul. La K vale 8, ¿verdad? Sí. Es lo que estamos buscando. La N, si se fijan en la tabla, son 40 datos. ¿Entendido? 40 datos. Y 10, entre 10 porque es un decil. Entre 10 porque es un decil. Entonces yo digo 8 por 40 320. entre 10 32. 32 me dijo. 32, maestro. Ajá. 32. Hasta ahí estamos claros. Sí. Sí, maestro. ¿Qué se hace con ese 32? Simplemente se busca qué número es inmediatamente igual o superior al 32. Entonces nosotros encontramos aquí el 32. En ese 32 es que está el decil que buscamos en ese 32. Entonces yo lo sombreo. En FA menos se busca la posición. Mire, dio 32. Busco 32. Si no existe, busco el que le sigue más cerca. Pero en este caso el 32 está. Entonces ahí es que está el decil. ¿Cuál es el límite inferior ahí? LI. 27, La posición dio 32, ¿verdad? El límite
Dio 27, dice la joven. 27, sí, claro. 27. La FI, ¿cuánto dio? 7. 7. 7. La FA menos anterior. 30. FA menos anterior, Ah. la de arriba. 25. 25. 25. Y el intervalo de clase, intervalo de cuánto en cuánto va la clase. De 4 en 4. Al 27 le resta el de arriba. Al 27 le resta el de arriba. 5. 5. 5, maestro. 5, ahí sí, 5. Al 27, el límite inferior, le resta el de arriba. 5. Y va de 5 en 5. ¿Sabe buscar esos datos que están ahí? Vaya a ver. Claro, si lo sabe maestro. buscar. Ahí hay 5 Sí, datos. maestro. Si lo sabe buscar, entonces puede hacer el ejercicio. Si no lo sabe buscar, entonces debe aprender a buscarlo. La posición yo la calculé con la fórmula K por N entre 10. Me dio 32. Busqué en FA menos quién le sigue al 32 y resulta que el mismo 32 en este caso. Límite inferior de esa clase, el primer número que es el 27. FI 7. FA menos anterior al 32 hay un 25. Y la clase va de 5 en 5. 27 menos 22 da 5. Con esos datos, entonces ya yo puedo calcular aquí lo que es el decil. Vamos a ponerle la fórmula. La fórmula del decil es límite inferior, posición, FA menos anterior, FI, y aquí va el intervalo, IC. Esa es la fórmula de buscar el decil. Mírala ahí. Esa es la fórmula. Límite inferior más la posición menos FA menos anterior entre FI por IC. Resolviendo eso, no lo voy a hacer ahí mismo, para resolverlo, para que usted vea de dónde salen los números. Entonces, resolviendo eso, el decil que estoy buscando es el 8, ¿verdad? 8. De 8. Límite inferior, dijimos que es el 27. 27. La posición, mírala aquí arriba, dio 32. 32. El FA menos anterior a la posición fue el 25. 25. FI fue el 7. Y el 7. intervalo fue de 5. El intervalo fue de 5. Míralo ahí. ¿Qué se hace con eso después que usted lo sustituye? El 27 lo pasa igual que el límite. Ese límite se pasa igual y se pone más. Y usted resuelve esta otra parte del signo de más de este lado. ¿Cómo lo resuelve? Fácil. Te dice a 32 le quito 25. ¿Cuánto le da? 27. No. 32 menos 25. 7. 7. Por 5. 35. Entre 7 de abajo. A 5. A 5. Y si a 27 usted le suma 5, ¿cuánto le da? 32. 32. Entonces ahí se terminó. Ahí se terminó.
Eso da 32. Explíqueme esa parte de nuevo, por favor. La de 27 más 30 menos 25. Ahí me confundí un poco. Ok. Y a Mire la mí me- fórmula ahí. Sustituimos cada número por su valor. LI vale 27, lo pusimos. La P, mira aquí arriba, vale 32, la pusimos. El FA menos anterior era el 25. La FI, 7, y el intervalo es de 5 en 5. El límite, que es el 27, se pasa igual, más, y se resuelve esta parte. ¿Qué usted está viendo arriba? Una resta. Una resta. Entonces usted tiene que restar esos dos números que están ahí. Después que lo resta, si quiere lo divide y después lo multiplica, o lo multiplica y después lo divide, como quiera le da bien. Hágalo como le parezca. Ok, maestro. 32 menos 25 da 7 arriba, ¿verdad? Si quiere lo divido entre 7 abajo y me da 1. 7 entre 7 da 1. Y lo multiplico por 5, me da 5. Sí. O, si quiere, digo 32 menos 25, 7, por 5, Por 5, 35, 35, entre entre 7. 7, 5 también. Como usted quiera, le da los 5. Cada vez que hace una operación en la calculadora, debe darle a ese igual, para que ella le... Sí, la maestro, entienda. pero recuerde que yo tengo un problema con la calculadora y por eso le pregunto para ir haciendo mis apuntes. Es bueno irlo haciendo, sí. Pero le dio el 5. Sí, Entonces, si a 27, que era el límite, usted le suma los 5 que le dio, le da 32. Hasta ahí Sí, estamos ahora- bien, ¿verdad? gracias, maestro. Ok. Entonces, mire, ahora vamos a hacer un cuartil, pero resulta que la fórmula es la misma. Lo único que varía es la fórmula de la posición. Vale 4. En vez de dividir entre 10, va a dividir entre 4, dice la joven. Tienes razón. Entonces, simplemente divide aquí entre 4. La posición. Entre 4 todo el tiempo. Entonces, ¿qué cuartil estoy buscando? El número 2. Entonces, la K vale ¿cuánto? 2. 2. Y 2 por 40 80. entre 4. 32. No, 40. no. 80. A 20, 80 pesos para 4 gente. A 20. 20. A 20 tocan. Ese 20 se llama posición. ¿Qué yo hago con ese 20? Yo voy aquí arriba y digo, aquí arriba yo digo, ¿qué número le sigue al 20? El 5, 21. el 8, el 10, el 19, el 25. Sí, el 25. El 25. De lo que Bueno, están puede ser ahí, 19 ¿cuál va también. después del 20? Porque el 20 no está. No. El 25. El 25. El 25. El 25, maestro. El 25 es que va. Muy bien. Ahí está el 25. Límite inferior ahí en el 25. ¿Quién es? 22. 22. La FI, la frecuencia, ¿cuánto es? 22. 6. 6 la frecuencia. 6, maestro, 6. El FA menos anterior al 25, ¿cuál es? 19. 19. Y el 19. intervalo va de 5 en 5. De 5 en 5. Entonces ya tenemos los valores. El límite 22, la frecuencia 6, la FA menos anterior 19 19. y el intervalo 5. Entonces ya con esos datos nosotros resolvemos esto aquí. 19. Entonces decimos cuartil 2 va a ser igual a 22, ¿verdad? Límite
20 la posición. Ajá. La anterior fue 19. 19. y la frecuencia fue 6. Sí. 6 la frecuencia. Sí. Entonces nada más tenemos que resolver eso ya. El 22 se pasa igual. A 20 se les resta 19 arriba, la resta. ¿Cuánto es? Queda 1. Por 5 5. entre 6. Queda un decimal. 0.4. 0.83. Más Y si o a menos. 22 usted le suma 0.83, 22.83, ¿no queda? eso mimitico. Ahí está. Así. Vaya a ver qué no entendió de eso. Yo no entendí por qué se suma por 4. O sea, se multiplica por 4. Ahí como que me perdí. ¿A dónde? No, por 4, ¿no? ¿Por qué se divide Arriba. entre 4? Porque Ajá. la fórmula, Porque es un si es un cuartil significa cuatro. dividir entre 4. Ah, La ok, fórmula es entonces- esa. Si Exacto. es un decil, el decil, mira, entre 10. Y ahora el percentil va a ser entre 100. Ok. Por la Esto fórmula. es. Depende de lo que sea, divide diferente. Eso hay que aprenderse. Ya veo. Percentil entre 100. Mírelo ahí. ¿Qué percentil estoy buscando? Que es lo mismo todo. El que se sabe uno sabe todo. El 13. Estoy buscando el 13. El 13. 13 divide entre 100 porque un percentil. 13 Exacto. por 40, ¿cuánto es? $520. 220. 520. 520 entre 100. 5.2. 5.2. 5.2. Esa es la posición. Ahora vamos a ver aquí. ¿Quién le sigue en FA menos al 5.2? El 5. 5.2. El 8. El 8. El que va después de 5.2 ahí, ese 8 que está ahí. Límite inferior, ¿cuánto es? 7. La frecuencia FI, ¿cuánto es? 3. El FA menos anterior. 5. Y el intervalo, 5 también. Es 5. Entonces ya ahí terminamos. 7, 3, 5 y 5. Vamos a copiar esto mismo para hacerlo aquí. Mire. Percentil 13, que es el que estamos buscando. Entonces esto da 7. La posición da 5.2. El anterior da 5. La frecuencia da 3. Y el intervalo es 5. El 7 se pasa igual que el límite. Y se resuelve esta resta, esta parte. A 5.2 le resto 5. ¿Cuánto es? Punto 2. 0.2 o punto 2. Lo multiplico por 5. ¿Cuánto es? 10. Y lo divido entre 3. ¿Cuánto es? 25. Vamos a hacerlo. No. 3.33, maestro. No puede ser 25. No. Porque Vamos a ver. si Dios dije, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. tiene que dar 5.2 menos 5 0.2. por 5 0.2. por 5 1. entre 3. Entre 3, 0.3. 0.3 tiene que dar. 0.3, ok. Y si al 7 usted le suma 0.3, ¿cuánto da? 7.03. 7.03. ¿Cuánto? Tiene que dar Hágalo. algo así. 7.3. 7.33. Tiene que dar
7.3, algo así. Yo no lo estoy calculando porque la calculadora mía está en la computadora. O sea, aquí, Mire, el 7 es un número entero y el 0 es un número entero. Simplemente donde está el 0 se pone un 7 y ya es el valor 7.3. pues yo lo dije así. Así Oye, es. ¿qué tú estás Si usted quiere, le pone 33. Si quiere, lo llena de 3. Como usted quiera. El asunto que ahí es la cosa. Es 33. ¿Cómo Si es? le Es 3. pone 1, si le pone 5, si le pone 8, 2, lo que usted quiera. Pero 7.3. 7.3. Y ahí la práctica se Más de acabó. ahí no va. Ahí la práctica se acabó. Y eso es medio examen. Maestro, Examen entero. Ahí hay 7.5 del examen. una pregunta. Entonces, esa práctica no hay que corregirla, sino un examen. ¿Cómo Sí, es? hay que corregirla. Y está Pero que si es esta habilitada misma, para porque corregir. ¿Eh? Dame el otro Escuchen, teléfono que- antes para tirarle foto con el otro. Que ese teléfono me está gustaría más que me escuchara. Si es esta misma práctica. Esa misma práctica. Yo le iba a explicar una para que usted hiciera esta. Es la misma que estaba Pero yo de buena gente quise Ay, que yo amo este profesor. hacer la que va. Esta es la que va. Esta es Tú la ves, que va. ahí sí hablamos. ¿Ya entendió? Ahí sí hablamos, claro. Ok. Claro que sí. Porque yo vi el Entonces, ¿qué pasa mensaje. con esta práctica? Que esta es la práctica suya válida. 4.1. Usted puede entrar a autocorregirla. Hasta Ah, ok. ahora mismo si quiere. No, yo quiero ver el video primero, tú sabes, para asegurarme de que realmente lo sé. Entonces, otra cosa. Esta práctica es la mitad de su segundo parcial. ¿Qué va a encontrar en su segundo parcial? Calcular deciles, tal como está aquí. Así mimitico. Calcular deciles para datos agrupados y no agrupados. Entonces, lo vamos a dejar aquí, o no sé si quieren continuar, con la mitad de la otra práctica. Sería bueno tener la otra práctica porque yo la mandó en socio. Mira, colega, no diga la otra práctica. Vamos a resetear otra parte y usted después se pule con la otra. Claro, Exactamente, así la Porque es cosa no demasiada sirve. información. Usted No hay agarra ahora problema. con los videos y lo apunta.